Amados, tanto los que estamos aquí como los que están acompañándonos a través de Facebook Live, aquí como siempre sus hermanos de Capilla del Rey Orlando, con mucho amor y mucho cariño y mucho deseo de bendecir y de proclamar el Evangelio, de compartir palabra del Señor con ustedes. Aquí su hermana Eileen Maldonado. Quiero comenzar con un salmo de las Escrituras, es el Salmo 16. Y específicamente me refiero al verso 8 y dice de la siguiente manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Alguna vez ha tenido que ir a una cita médica o algún tipo de gestión que ha tenido que hacer y cuando no le acompaña a nadie se siente inseguro, ¿verdad? Pero cuando le acompaña a alguien, pues usted siente esa seguridad y esa confianza de que todo va a salir bien, especialmente los niños cuando van al médico, sienten esa confianza de que van a estar bien porque papá o mamá les están acompañando a la cita médica. Pues así nos sentimos nosotros los creyentes. Saber que la presencia del Señor está con nosotros nos da confianza y seguridad. Por eso sigue diciendo el salmista en este mismo salmo, voy a bajar al verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que la presencia del Señor es la que hace la diferencia en nuestras vidas. Si usted no ha conocido al Señor, le aconsejamos que busque del Señor. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que primero Dios, y todo lo demás vendrá, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso y Él es justo. Y por eso tenemos confianza y seguridad en Él. Oremos pues para comenzar esta reunión, y espero que usted nos acompañe a través del transcurso de todo el estudio bíblico, y también si tiene comentarios los comparta con nosotros. Si tiene peticiones de oración, así también háganoslas saber. Queremos orar junto con vosotros y bendecirles en acuerdo, orando, sabiendo que nuestro Dios siempre está escuchando, siempre tiene su oído atento al clamor de los que le necesitan. Señor, te amamos y te bendecimos hoy. Te damos gracias por una nueva oportunidad de congregarnos en tu nombre. Qué privilegio, qué honra y qué honor, Señor, el nuestro, el que tú nos hayas contado como tus hijos, Señor, como parte de tu reino, ese reino que viniste a establecer aquí en la tierra. Oh Señor, gracias porque te tenemos a ti. Tu presencia hace la diferencia, nos hace andar confiados y seguros. El saberte cerca siempre nos mantiene, Señor, confiados, y siempre, Señor, estamos fortalecidos por ti. Bendecimos en tu nombre a todos nuestros hermanos, tanto los que nos escuchan y nos sintonizan como los que se encuentran aquí. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Abre nuestra mente, abre la revelación de tu palabra en nuestro corazón. Y nosotros queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Así asístenos, así ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, pues, nuestro hermano Alfredo Santi con el estudio de la palabra. Sean bendecidos y edificados todos. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, ¿cómo estamos? Estamos en victoria. Amén. Estamos contentos una vez más de poder estar juntos, estar aquí compartiendo la palabra del Señor, alimentándonos de ella. El título del estudio bíblico de hoy se centra en la obediencia al mensaje de Dios. Y vamos a ir directamente a Santiago 1, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25.
La palabra de Dios dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Padre Celestial, pedimos en este momento tu presencia para que seas tú, Señor, en todo momento, quien alimente nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y nos hagas hacedor de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Cuando observamos este versículo, ¿qué es? La pregunta sería, ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué nos está diciendo Dios en este mensaje? Que obedezcamos el mensaje de Él. Amén. Si lo escuchamos, fíjense cómo dice, si lo escuchamos pero no lo obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. Si lo escuchamos pero no lo obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque eso nos olvida rápido. Cuando nos miramos a un espejo, tan pronto como nos vamos, se nos olvida de cómo lucimos. Así lo compara. Dios nos dice que pongamos toda nuestra atención a la palabra de Dios. Cuando Él nos dice allí en ese versículo, al que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, porque así es su palabra. Su palabra es perfecta, su palabra nos conduce a la verdadera libertad. Nos dice que no solamente la miremos atentamente, sino que la obedezcamos. Y nos promete que si hacemos eso, siempre seremos bienaventurados. Amén. Observamos que antes de una bendición en la vida del Hijo de Dios, siempre hay un compromiso para que esa bendición se logre. Si hacemos eso, seremos bendecidos. Que la palabra bienaventurada o bienaventurado viene del hebreo ashar, que significa feliz, próspero, exitoso, derecho, correcto, satisfecho. Esta palabra significa primeramente que ser correcto. Es decir, que si no se es correcto en el Señor, que si no se puede ser próspero, no se puede ser feliz, no se puede ser exitoso, no puede estar uno satisfecho. Significa básicamente que la prosperidad o la felicidad que se experimenta en el que es favorecido, en el que es bendecido, se asegura que ese favor que va a recibir de parte de Dios es una bendición que solamente la puede dar Dios, más nadie, porque solo Él es el perfecto, solo es Él el que nos libera del pecado. Amén. Amén. Sí, Señor. Qué linda y edificante es la palabra cuando viene de parte de Dios y llega como rema a nuestros corazones. En verdad, la paz de este mundo depende no de lo que oímos de parte de Dios. Repito, la paz en este mundo no depende de lo que oímos de parte de Dios, sino de lo que obedecemos de lo que oímos de parte de Él. La diferencia no está en la creencia, sino en la obediencia a la palabra. Porque como dice Santiago en 2:19, si tú crees que Dios es uno, bien lo hace, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces la diferencia no está en creer, la diferencia está en la obediencia a la palabra. Por otro lado, vemos que la falta de paz en los corazones, en la humanidad en la que estamos viviendo, en la sociedad, radica en que estamos creyendo y obedeciendo la voz del engañador, la voz del mentiroso. Pues como dice Juan en 8:24, él es el padre de la mentira. ¿Quién? Satanás.
¿qué fue lo que le sucedió a Adán y Eva? Escuchó y obedeció. Y debido a ese acto, la raza humana hasta hoy en día se ha visto corrompida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dos simientes. Dos simientes. ¿Qué es una simiente? La simiente viene del latín sementis, alude tanto a la semilla de un fruto como algo que causa, que permite, que crea algo. O sea, en la palabra de Dios, en Génesis, vamos a Génesis 3:15. La palabra de Dios habla de dos simientes ahí, en Génesis 3:15. Si la conseguimos la palabra, diga amén, si conseguimos ese versículo. Génesis 3:15. ¿Tenemos? Amén. Bien. ¿Qué dice allí? Y pondré enemistad. Esta es la voz del Señor, esta es la voz de Dios hacia la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Llámese calcañar al talón. ¿Okay? Es decir, la simiente de la mujer alude a la capacidad para procrear vida, pero en este versículo específicamente habla del nacimiento de nuestra verdadera simiente original, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La simiente de la serpiente expresa el germen del mal que se ha introducido en la humanidad por haber escuchado y obedecido a la voz de la serpiente. Hay dos simientes. La pregunta que podemos hacer es, ¿a qué voz nosotros estamos escuchando? ¿Qué simiente está creciendo en nuestros corazones? ¿A cuál de ellas estamos abonando, estamos escuchando y estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo, escuchando, abonando el mensaje de Dios en nosotros? ¿Su palabra? Aquel que nos presenta el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Nos hace llamar hijos de Dios. A esa que nos enseña a vivir en santidad, cumpliendo con la voluntad de Dios aquí en la tierra como hacen los que están en el cielo. O estamos escuchando el mensaje de la otra simiente de este mundo sin Dios, que crea sus propios dioses. Aquí en nuestro corazón está amando al dinero. ¿Qué dice la Biblia de eso? Que el amor al dinero, en 1 Timoteo 6:16, es la raíz de ¿qué? De todos los males. ¿Por qué? Porque mientras más se codicia, más se desea tenerlo, más nos apartamos de la fe. ¿Qué tal la fama? ¿Qué tal los ídolos que este mundo está creando? Este mundo está creando idólatras, personas ignorantes en la palabra de Dios, alejando a la humanidad de la atención hacia Dios. ¿Y cómo lo hace? Vamos a 2 Corintios 4:4. ¿Cómo hace la humanidad para alejarnos de Dios? ¿Cómo hace el enemigo en la humanidad hoy en día para alejarnos de Dios? 2 Corintios 4:4, ¿qué dice? Ciega, nos nubla nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no podamos ver la luz del Evangelio. Y lo que él logra con esto es llevar a la sociedad de este mundo poco a poco a su muerte espiritual. Y por último, pues su muerte física. La palabra de Dios nos dice que es Cristo el unigénito Hijo de Dios. Y nos dice implícitamente que Él es nuestra verdadera simiente, nuestro verdadero fundamento. Si por medio de Él fuimos creados, si por medio de Él
fuimos creados. ¿De qué otra cosa puede Él crearnos si no es del mismo? Cristo Jesús es esa semilla que ha sido sembrada para habitar en nosotros y la que nos hace creer que en Él tendremos vida eterna. Y en Él daremos frutos, obras, que tendrán una repercusión eterna en el cielo. Porque también hay obras no hechas en el espíritu, sino en la carne, que tienen y tendrán una repercusión eterna, pero en el infierno, no en el cielo. La Biblia también nos dice que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, fue enviado por el mismo Dios por petición de su Hijo. ¿A qué? A vivir, a morar en nosotros. Y Él es el que nos recuerda y nos habla de Cristo Jesús. Así dice Juan 14, 26. En otras palabras, es el Espíritu de Dios, Padre, hablándonos a nosotros de su Hijo, Cristo Jesús. Porque ¿quién mejor que el Espíritu de Dios en nosotros para hablarnos de su Hijo? ¿Quién mejor que Él? La palabra de Dios que tenemos aquí en la Biblia, de hecho podemos decir con certeza, sin temor a equivocarnos, que la Biblia es palabra de Dios hablada. Amén. Expresada, escrita, puesta atención, con mucha atención, escrita en esos manuscritos que ahora tenemos resumido. Aquí 66 libros, aquí hay 66 tomos en la Biblia. Y que todavía, este es el libro más antiguo y más vigente que tenemos en la historia, la Biblia. Amén. Y esa palabra todavía sigue resonando tan presente, no importa si haya sido escrita hace miles de siglos antes. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra, y nos afirma que es ella en su palabra la que abona y da crecimiento a esa semilla que es Cristo en nosotros. Y no es hasta que esa semilla, con el tiempo de que ha sido abonada a través de la palabra, a través del estudio, que esa semilla en nosotros empieza a germinar y se hace fuerte, con raíces tan profundas, imposibles de poder ser destruidas por las adversidades. ¿Y por qué? Porque esa semilla se ha afirmado y formado, sí, afirmado, se ha sujetado, se ha formado, se ha crecido allí. En este caso, sus raíces se han afirmado y formado de tal manera en el mismo que es Cristo. Veámoslo así. La palabra de Dios da vida a esa semilla que tiene vida latente en ella y la afirma de tal manera en nuestra vida que es la piedra angular, es el fundamento de nuestra vida, el creador mismo es Cristo en nosotros. ¿Qué dice Romanos 11:36? Vamos a Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Qué dice la palabra ahí? Romanos 11:36. ¿La tienen, Mr. Leiber? Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque la palabra dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Una vez que esa semilla ha germinado, empieza a crecer en nuestro interior, en nuestros corazones, en nuestras mentes, con el tiempo empieza a dar frutos espirituales. Y esto es posible porque sus raíces han sido afirmadas y formadas en Él. Fijémonos algo. No hay otra manera que esta semilla o simiente que es Cristo Jesús en nosotros germine en nuestra vida. No hay otra forma. Si no es porque Él mismo la abona de Él mismo y la nutre de Él mismo
Y es el mismo Padre hablando del Hijo a través del Espíritu Santo y dando frutos espirituales. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. El Dios Trino. El mismo Dios usándose a sí mismo como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo para cimentar su obra. ¿En quién? En nosotros. Porque Él es el que hace la obra. Podemos decir con firmeza y seguridad que gracias a Cristo, la simiente, la semilla, gracias a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo, que nos podemos mantener de pie en nuestra vida. De pie, sin salirnos de los planes divinos que Él ha trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya nos tenía en mente, gloria a Dios. Desde ese momento de la eternidad, nos tenía en mente. Qué gran Padre, ¿eh? Amén. Por lo tanto, solo sujetados a Él como una rama. Fíjese un tallo y tenemos la rama que está sujetada. La rama puede dar fruto porque está sujetada al tallo. La única forma que nosotros, como hijos de Dios, podamos dar frutos es que estemos sujetados a la vid, a la rama que es Cristo, que es Jesús. Amén. Por lo tanto, debemos de estar sometidos, debemos de estar sujetados a la palabra, porque es la única manera que nosotros podemos llegar a salir adelante. Así nacimos de nuevo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que teníamos que ¿qué? Que nacer de nuevo. Para poder ¿qué? Ver el reino de Dios. Vamos a Juan 3:3. Vamos a Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3:3. ¿Qué dice ahí Juan 3:3? ¿Consiguieron? Bueno, dice que para poder ver el reino de Dios, ¿verdad? Esto lo registra Juan 3:3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Solamente para verlo. Para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y para poder entrar al reino de Dios hay otros requisitos. Juan 3:5. ¿Qué hay que hacer? Hay que nacer del agua y del Espíritu, haciendo reverencia al bautismo y al Espíritu Santo. O sea que para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y para entrar al reino de Dios tenemos que ser bautizados y tenemos que tener el Espíritu Santo. De lo contrario no podemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque naciendo de padres de carne, de nuestros padres biológicos que los amamos, los queremos, no podemos hacer obras espirituales. No podemos. Hacemos obras que benefician solo a la carne, pero no al espíritu. Hay que nacer del espíritu para hacer obras que le pertenecen al espíritu. De lo contrario, vamos a hacer obras que son de la carne. ¿Qué observamos hoy en día? Hoy observamos en la sociedad mucha gente que nacida de la carne queriendo hacer obras espirituales. Creyendo que son espirituales. Están haciendo obras que no serán eternas, van a perecer con el tiempo porque son de este mundo. Estas obras no servirán para edificación espiritual. Solo podrán aumentar nuestros modus vivendus. Es decir, bueno, en la sociedad, pero llega el momento que nos vamos alejando tanto de Dios que ese modus vivendus nos hace sentir orgullosos, ingreídos, el deseo de posición, el deseo de un puesto, un estatus social, de ser alguien en la sociedad, la acumulación de riqueza. Estos logros no tienen ningún valor espiritual, porque tienen un origen humano. Nacieron del sentimiento y anhelos de un corazón que no tenían a Cristo y ni la presencia del Espíritu Santo, no moraban en Él.
Por ende, no tomaba en cuenta a Dios, ni mucho menos en las decisiones, ni agradarlo tampoco. Todas estas obras que queremos hacer desde la carne, interesante, el apóstol Pablo lo tomó como basura. Leamos Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. ¿Qué dice? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Todas estas obras que queremos desde la carne, el apóstol lo llamó basura. Sus títulos, porque él mismo lo decía, si hay de títulos, yo soy el que tengo más títulos aquí de todos los apóstoles, más estudios, la genealogía, su descendencia, su nacionalidad judía, su nacionalidad romana, sus bienes pasados, su estatus en la sociedad, lo tomó como basura cuando conoció al Señor. Solo hasta el momento, interesante este punto, solo hasta el momento en que en la vida de Pablo, el apóstol Pablo, solamente hasta el momento en que fue tocada por Cristo y el Espíritu de Dios vino a tomar cuerpo, a formar vida en el cuerpo de Pablo, que todo tomó sentido. Todo. Cuando todo en la vida tiene sentido, es porque está la presencia del Espíritu Santo en uno. Fíjense, el pasado de Pablo tomó sentido. Todo lo que hizo tomó sentido. El verdadero rumbo, inclusive todo lo que hizo en su vida, empezó a tomar sentido. ¿Qué no hizo el Señor? El Señor utilizó la nacionalidad romana que tenía Pablo para predicarle a las autoridades romanas. El Señor utilizó las influencias que tenía Pablo para llevarlo a donde lo llevó. No fue hasta que el Señor se apropió y Pablo dejó que el Señor lo dirigiera para que todo, absolutamente todo, tomara sentido en la vida de Pablo. De allí que Pablo dijo que el mejor servicio era el servir en cuerpo como un culto racional. Pablo estuvo consciente todo el tiempo de cómo pelear la buena batalla. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes de cómo estamos peleando la buena batalla? ¿Estamos conscientes de lo que es realmente nacer de nuevo en el Señor? ¿Estamos haciendo el esfuerzo para que el Señor, el Espíritu Santo, se siente en ese trono de nuestro corazón y pueda dirigir nuestras vidas? Y que nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros proyectos estén sujetos y rindámoslo siempre tributo al Señor. Es una bendición que no podemos darle valor a que el mismo Dios ha decidido, por su amor y bendita misericordia, venir a morar dentro de nosotros. El Señor, el que creó todo, el de todo poder, el omniconsciente, el omnipotente, el omniconsciente y todos sus atributos. Él decidió venir ¿a qué? A venir a morar a nosotros. Si nuestra vida no es tocada por Cristo, familia, todas nuestras acciones serán tomadas como basura a la hora del juicio de Dios. Repito, si nuestra vida no es tocada por Cristo, no permitimos que Cristo sea el fundamento de nuestra vida y hacemos siempre obras en la carne, todas esas acciones serán tomadas como basura a la hora del juicio de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque al no estar en Dios, en nosotros, pensaremos que somos autosuficientes, que no la sabemos todas, que no necesitamos de Él. Miren el ejemplo actual, el mundo en que vivimos. Un mundo que está viviendo sin Dios. Todas sus ideologías retorcidas. Falsas creencias, las cuales no vienen de parte de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 2:16? Que vienen de parte del mundo mismo.
tiene el único propósito, toda esa ideología que tiene como propósito ¿qué? De alejarnos de Dios a través del pecado, a través de la carne, a través de la vista, a través de la vanagloria. Así dice 1 Juan 2:16. Observemos detalladamente lo que sucede hoy en día en este mundo. Vamos a tomar como ejemplo que lo vemos en las redes sociales y estamos muy conscientes, el ejemplo de la ideología de género, la cual ha infectado la mente de nuestros jóvenes con falsas identidades. Tiene como único propósito alejarnos de nuestra verdadera identidad, que es Dios, porque nuestra verdadera identidad no es sexual, es espiritual. Nuestra verdadera identidad no es sexual, es espiritual. Entonces, ¿el enemigo qué vino a hacer? Vino a robar, vino a matar, vino a destruir familia, vino a dividir matrimonio, vino a robar nuestra identidad, porque él sabe muy bien que fuimos creados a semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él sabe muy bien eso. Y él vino a robar, vino a engañar, vino a mentir, vino a ultrajar. Esta ideología de género tiene el único propósito de desviar a todos los jóvenes y niños de nuestra sociedad, haciéndolos caer en una vida de pecado, alejándolos de Dios y llamando a lo malo bueno, y desagradando, y haciendo cosas que desagradan a nuestro Dios. Tenemos otra forma de pensar que estamos viendo hoy en día, otra ideología, que es la cancelación de la cultura. Estaba investigando un poco acerca de esto. La cancelación de la cultura se originó y fue impuesto por los nazis al pueblo judío. De ahí sale la cancelación de la cultura. ¿Para qué? Para hacerlos a ellos que renuncien su identidad espiritual de un Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, creador del cielo y de la tierra, y que alejarlos de ellos. El propósito de esta cancelación de la cultura que empezó allí tiene el mismo propósito hoy en día: el negar cualquier vínculo que tengamos con Dios y crear una idea equivocada de libertad y de autosuficiencia. En los Estados Unidos se ha querido quitar el God We Trust. Se ha querido quitar eso. Ignorar la presencia de las escrituras en la constitución de la nación. Se ha querido quitar y se hizo. Y ahora que poco a poco se ha ido estableciendo un poco el permiso de la Biblia en las escuelas. Pero qué cosa más absurda, familia. Se quita la Biblia de las escuelas para después querer llevar el mensaje de Dios en las cárceles. ¿Cómo vemos eso? ¿Por qué no se previene que ese niño en un futuro vaya a la cárcel escuchando la palabra de Dios desde un principio en las escuelas? Pero ya que ha sufrido como un remordimiento de la sociedad, ahora deseo y quiero que escuche. Ya ha sufrido, ya que ha matado a unos cuantos, ya que está en la cárcel, para que escuche palabra de Dios. Quizás a ese niño que una vez, hace muchos años atrás, se le fue negada la palabra y no se le enseñó la palabra de Dios en la escuela. Si se quita esa identidad espiritual de Cristo en esta nación y muchos otros valores cristianos por la cual esta nación fue fundada, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar? Que caigamos en un libertinaje, en una falsa libertad, de creer que cualquier cosa está bien y que no hay ningún problema. Eso es el eslogan hoy en día. Que todo fluya. Que todo fluya, que el amor fluya, que si me comí a esta persona, no, si fluye bien. ¿Dónde está nuestro discernimiento, nuestra sabiduría espiritual, nuestro razonamiento? Nada más fuera de la realidad que eso. Así que si la sociedad, distrayéndose, desmoronándose, alejando los corazones y la mente de todos aquellos que están en la sociedad escuchando y ponen en práctica esas falsas doctrinas, esas ideologías, viven en pecado y creencias equivocadas, esas personas jamás entrarán al reino de Dios. Así dice la palabra. Con el tiempo van a ignorar cada día más a Dios. Con el tiempo van a caer cada vez más bajo en perversión humana.
Porque la carne lleva a la carne. Por eso que Pablo sometía la carne al espíritu. Y todos los pensamientos los sometía a Cristo, porque no había otra forma de poder él pasar por las cosas que estaba pasando. Porque es la voluntad del Señor, la única que es buena, es agradable y es perfecta, no la voluntad del hombre. Al final de todo, Dios tendrá la última palabra. Y su justicia prevalecerá, porque Él es soberano. Familia, este mundo y todos aquellos que vivan practicando esas ideologías torcidas, falsas, creencias y demás placeres que se ofrecen en la sociedad, en este mundo, van a perecer si no reconocen a Cristo Jesús. Porque solo la palabra de Dios es eterna y prevalecerá. Vamos a ver a Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro, Señor, Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Y dice así. ¿La tenemos? Amén. Primera de Pedro 1:25. Amén. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanecerá por siempre. Es decir, que en el mundo en que estamos viviendo, al menos que estas personas que están viviendo en continuo pecado, ¿verdad? Hasta que ellos no reconozcan a Cristo. Si tú estás allí observando este video y en algún momento de verdad no has reconocido a Cristo, es momento. El Señor decía que hoy es el día que el Señor ha creado para nosotros, para que reconozcamos, para que aunque estemos viviendo una vida cristiana, nos sometamos cada vez a Él, porque la carne es débil, los pensamientos, las emociones. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, observamos que al menos que la persona no se somete y reconozca a Cristo como la simiente y a Jesús como el Cristo encarnado y lo reconozca como el único Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6, que nació como hombre, vivió como hombre, 100% hombre, pero era 100% divino, por eso no pecó. Y finalmente cumplió con el plan divino de salvación, el que el Padre le dio para salvar a la humanidad. Murió y con muerte de cruz, llevándose consigo el pecado pasado, presente y futuro de la humanidad. Qué gran bendición. Aleluya. Este plan consiste, ¿verdad?, en evitar morir eternamente alejados de Dios, en reconocer los pecados que hay en nuestra vida, en aceptar al Señor Jesús en nuestros corazones, vivir de acuerdo a su estatus de vida, reconocer que vivimos en un cuerpo pecaminoso, que todavía no ha sido glorificado, que tenemos que someternos a la palabra, reconocer ese estado. Como hablábamos el pastor y yo el otro día, él decía que ese sometimiento, ese reconocimiento de estado pecaminoso, de que estar allí sometido a la palabra, no es un evento, es un estado mental. Eso está en el trabajo, en la escuela, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Hay que estar allí, eso es un estilo de vida, así es. Si lo decimos de corazón, dice la palabra, reconocemos que hemos sido pecadores, que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está allí intercediendo a la diestra del Padre. Si lo decimos de corazón y creemos que es así, la palabra dice que somos salvos.
y que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. A veces no tenemos la magnitud de lo que es que Dios, su Santo Espíritu, viene a morar en nosotros para guiarnos, para llevarnos, para que podamos vivir con Él eternamente. Ha hecho que esa semilla que es Cristo Jesús germine en nosotros. Allí y solo en ese momento podemos decir con convicción y confiado que hemos nacido de nuevo. No antes, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes éramos una criatura en carne, pero gracias a ese sacrificio, a ese acto de expiación que hizo nuestro Señor. Yo estaba buscando la palabra expiación y es un término jurídico. La palabra expiación es un término jurídico y es la acción de enmendar una culpa. La expiación por cometer un delito será impuesta por un tribunal según lo dictame la ley. De esta manera, la persona culpable pagará una condena o penitencia como castigo por sus malos actos. Aquí que vemos una expiación con el acto de la eliminación de la culpa del pecado de la humanidad a través de un tercero. El sujeto culpable, uno, queda absuelto de la pena de parte de Dios por medio de la persona de Cristo. Eso es la expiación. Y somos vivos, es la única manera de que podamos ser vistos justos, libres de pecado, porque Dios a través de Jesús nos ha perdonado porque hemos creído en su unigénito Hijo, el cual Él envió para salvación de nuestras almas y para pudiéramos vivir una vida eterna junto a Él. Gloria a Dios. Amén. Así fue planeado. Desde un principio, al crearnos en el paraíso, ese era su plan. El diablo y sus demonios tienen su propósito de interferir en esos planes, de vivir en una salvación, de vivir eternamente con el Señor, queriendo alejarnos por completo. Familia, es importante de seguir el mensaje, de escudriñar la palabra, de orar sin cesar, de congregarse, para que podamos llevar ese mensaje, para que podamos ser luz, podamos ser sal en este mundo. Hacer todo lo posible en nuestro alcance de congregarnos, todo lo posible de leer la palabra todos los días, escudriñarla, de orar sin cesar. La batalla se pelea de rodillas. La batalla se pelea de rodillas, ayudándonos a sobrellevar todo tipo de circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando, porque hemos nacido del Espíritu y gracias al Espíritu haremos obras espirituales para la gloria y la honra de Él, porque viene de Él y Él merece todo el honor y todo el respeto. Vivamos una vida agradando a Dios en todo momento, vivamos una vida llevando sus estatutos guardados en nuestros corazones, convirtámonos en hacedores, como dice la palabra de Santiago. Y fíjate qué interesante la pastora hablando de esto, ¿verdad? En esa primera oración, sin habernos comunicado que íbamos a hablar de eso, para que seamos luz en este mundo lleno de oscuridad. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, que nuestra alma alabe al Señor en todo momento, que nuestra alma reconozca, así decía David: alma mía, alaba al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Que vivamos caminando, alabando, reconociendo que sin Él no somos nadie, ni nada espiritual puede formarse si no estamos con Él. Amén, amén. Hasta aquí, bueno, si hay una oración, ¿verdad? Ajá. Okay. Pues vamos a orar. ¿Quieren que oremos esa oración? No. Vamos a orar, vamos a
Dale gracias a nuestro Señor Todopoderoso por esa palabra que nos ministra, que nos llena, que nos conforta. Señor, que seas tú siempre el que guía nuestras vidas, que seas tú siempre, Señor, que estés presente en nuestros corazones en todo momento, para que podamos sobrellevar, que podamos ser hijos de Dios, que caminemos por fe y no por vista. Que las circunstancias por las cuales estemos pasando no midan la bendición tuya, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, queremos ser luz, queremos ser sal en este mundo, Señor. Haz que nuestros corazones se llenen de tu presencia, Señor, y estemos donde estemos, podamos llevar un mensaje y ser ejemplos, ser libros abiertos, cartas abiertas, donde la gente puede decir, ahí hay un hijo de Dios. Señor, queremos bendecir a todos los presentes aquí, tanto los que están virtualmente como los que han participado hoy en vivo acá. Señor, bendice sus familias en todo momento, llévanos de vuelta a casa y que todo esto que estamos hablando de ti siempre quede como rema en nuestros corazones para que tú seas siempre el que recibes toda la gloria y toda la honra y que nuestro Señor siempre sea glorificado. Amén. 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 Amén.